tal, santos de Atena y mamis del santuario? ¿Cómo están? Espero y muy bien. Saben, amigos, en este capítulo nuevo he decidido compartirles algo propio de mi ser y entendimiento, ya que todos ustedes, tanto yo y mucha gente, les encanta el anime. Indagando en mi mente descubrí que hay muchos animes que son realmente buenos a mi gusto personal, pero alguien que ama a Saint Seiya juro que tiene la capacidad y percepción de apreciar buen anime. Por tal motivo, en este episodio hablaremos de los animes que marcaron mi vida y totalmente recomiendo. Así que ve y cómprate una chela, prende un cigarro, toma asiento y disfrútalo. Es un breve top 5, así que comencemos. Es un anime que es muy reciente, pero ¿qué magia tiene? Bueno, más que nada es adictiva. Sale en manga en el año 2009 y es publicada en anime en el 2011 en un festival japonés. Ya saben cómo son esos pinches japoneses. Bueno, la temática es un poco sencilla. La historia nos explica que en el año 2022 nace un videojuego tipo de multijugador masivo como World of Warcraft. No sé si lo ubiquen. Claro que lo ubican, mendigos ñoños, pero en realidad virtual, o sea, controlando un avatar de igual manera, pues creado por ti como si fuera en la vida real. Pero sí, tienes que conectarte a una especie de casco de realidad virtual, así como el PlayStation, la realidad virtual, VR. Bueno, con este casco genera la realidad virtual y puedes jugar, pero hay un pedo bien cabrón. Al entrar al juego, los programadores desarrollan un sistema en el cual si pierdes la vida en el puto juego, también la pierdes en la vida real. Ah, no mames, cabrón. Así es, santos, es un anime entretenido, trae varios temas como sobrevivencia, los actos del ser humano, mediocridad, ambición, conformismo y por supuesto el humor. Ok, continuamos. Los mosqueperros. Bueno, los mosqueperros trata de la historia de los mosqueteros, pero a ver, espérame. Mosqueperros. Breakstar. Los motorratones de Marte. A ver, señor ingeniero, ¿yo qué? ¿Cómo que es de otro youtuber? No mames, despedido, cabrón. Ya, número 4. Guerreras mágicas. Es un anime que su manga se estrenó en el año 1993, ya hace unos cuantas décadas. Fue adaptado al anime en 1997, nada más ni menos que por TMS. Así es, amigos, la misma casa de animación de The Lost Caverns, el lienzo perdido. La temática es de que unas niñas de secundaria que están bien mamis para estar en la secu son invocadas en un planeta llamado Zephyro para cumplir cierta leyenda y salvar ese mundo. Ahí conocen a hechiceros, una princesa que las ayudará en todo, de los malos, de los maleantes, de los narcotraficantes, no se crean. Un villano secuestra a la princesa, que es el pilar de Zephyro, o sea, del mundo ese. Quien la secuestra es Sagato, un hombre muy parecido, Sagato, suena familiar. Y luego villano. Bueno, ellas en su travesía conocen magia y desmadre y medio, utilizan mechas a través de su magia, que son llamados genios. Pero lo bueno de todo es que están bien mamis. Totalmente recomendable. Vean. Número 3. Samurai X. Ay, por Dios, qué buen anime. Su manga fue publicado en 1994 y su adaptación en anime fue en 1996. Su entorno se forja en la era Meiji de Japón, donde existían samuráis, ninjas y toda esa putería. Bueno, la temática, la historia se basa en un chico, Himura, que en la era Meiji había demasiadas masacres. Himura
huérfano que se queda a manos de unas mujeres. El niño ve cómo matan a esas madres adoptivas. Él con honores las entierra ahí donde conoce a su maestro, que le da un nuevo nombre, ya que él se llamaba Cinta. Ok, él comenta que su nombre es delicado para un samurái y lo autonombra Kenshin Himura, que le enseña la técnica del Hiten Mitsurui. De ahí nace la leyenda. No habrá spoiler, así que véanla. Recomendada totalmente por McCoy Douglas Morrison. Número 2. Death Note. Un anime espectacular, realmente, Santos. Realista. Un manga que comenzó en el 2003 y su adaptación al anime fue en el 2006. Bueno, su temática es un anime bastante bueno, tan realista que me enamoró. Se trata de una ficción y realidad de un chico universitario, claro, japonés. Descubre y encuentra un cuaderno, una note, pero esta se llama Death Note, o sea, cuaderno de la muerte, nota de la muerte, no sé cómo quieran estipularlo, la cual al obtenerla el usuario logra ver a un Shinigami, que sería como un dios de la muerte, y ellos poseen esta Death Note para matar, lo cual al tenerla un humano imagina lo que se le ocurre. El exterior es la Yagami y él logra sus objetivos a través de esta Death Note. Un anime muy recomendable para que vea hasta dónde llega el humano con su ambición y sobre todo la inteligencia que posee el ser humano. Pero como todo, a veces utilizamos la inteligencia para lo bueno, para lo malo o para nada. Véanlo, recomendable. Y la armadura de bronce es para número 1, Evangelion. Me cago, buenísimo anime. Te amo Suka, te amo Rei Yanami y chinga tu madre Shinji. Shinji, ¿cómo se llama ese pendejo maricón? A diferencia de todas antes nombradas, este anime fue anime publicado en 1995 y de ahí nace el manga y pues sus spin-off. Este anime es grandioso, mágico, único. ¿Por qué? Veamos su temática. Este anime con temas de psicología, filosofía y religión, no mames, llena todo. Pero no es tan sencillo, no habrá spoilers, solo diré unas cosas. Lilith se revela ante el humano, ya que no somos hijos de Eva, sino de Lilith, segunda esposa de Adán. Tomen católicos, tomen cristianos. Manda a sus ángeles a destrozar toda la humanidad. Pero el humano crea a los Evas, unos mechas para defenderse de los ángeles. Pero sí, niño tonto, ¿qué es un mecha? McCoy, ¿qué es un mecha? Bueno, esto se ve desde Messenger Z. Mecha es una máquina o vehículo de gran tamaño que es controlado por un ser humano. También lo puedes ver en un Transformers, ¿ok? Saludos, niño tonto. Bueno, no hablaremos más, vívanlo ustedes mismos, véanlas, totalmente recomendables. Bueno. Claro, ya saben cuáles son la armadura de plata y armadura de oro. Ya saliéndonos de este top. Claro, armadura de plata. No hay nada que decir. Recuerdo regresar de la escuela entusiasmado a ver un nuevo capítulo Dragon Ball. Yes. Y armadura de oro, pues obviamente Sanseiya. Un anime muy concreto, especial. Por tal motivo nació este pinche canal. Y aquí en México lo veía por un pinche programa que se llamaba Caritele. Como olvidar a Adriana Castro. Pinche vieja, vea. Si quieren saber qué es lo que me encanta de este anime y por qué es el mejor según mis argumentos, déjenme
déjenmelo en los comentarios. Si llega a los 10 likes esta semana lo haré y verán por qué Saint Seiya es el mejor anime. Así es, amigos, son los animes que han marcado mi vida. Solo queda que compartas cuáles son tus animes. ¿Dónde? Ahí en esa pinche cajita de comentarios. Si ya viste un anime de los que nombré, te felicito, eres un buen santo. Si no, velos, y si te gusta Saint Seiya, te gustarán los que nombré en este pinche top. Amigos, el anime nos demuestra muchas cosas, tal como un libro. Es como una experiencia totalmente mágica, pero hay una gran diferencia en imaginar a verlo. Escribe tus emociones, da un salto a la realidad y después exprésalo. Lee, y pronto crearás tus animes. Si te agradó el capítulo, dale me gusta, compártelo y por supuesto suscríbete. Como siempre te lo he dicho, se despide McCoy Douglas Morrison. Crezcamos juntos. Bye. きらめく星座が